Bienvenido a Calvario. Nos alegra que estás aquí con nosotros o en línea. Estamos acá en el centro de Austin, Texas. En Calvario enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para equiparlo a ustedes como discípulos de Jesucristo para que impactes al mundo alrededor de ti. Si no conoces a Jesús, nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra Jesús se revele a sí mismo para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo y para que puedas crecer en tu fe. Nuestra promesa número 40 viene del libro 199, Promesas de Dios, y es del Romanos 8:15, que dice: pues no habías recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nuestra promesa de la semana es apropiada para el mensaje de hoy porque Pablo se dirigiría a Jerusalén. A pesar de las advertencias de creyentes y profetas, Pablo marchará hacia adelante para cumplir su llamamiento y la voluntad del Señor sin temor, porque ha recibido el espíritu de adopción y el poder de caminar en el Espíritu Santo. Hoy estaremos en Hechos 21 y el título de nuestro mensaje es La voluntad del Señor. ¿Estás siendo guiado por el Espíritu o caminando con temor y bajo la ley de legalismo y las tradiciones? Tal vez no conoces a Jesús y no sabes lo que sucedió cuando murió. No sabes lo que va a pasar cuando mueres. Usted puede ser adoptado en la familia, entre la familia de Dios, y ser llamado hijo o hija de Dios cuando te arrepientas y creas que Jesús murió por tus pecados. Si es usted, esa es nuestra oración para hoy. Que si no conoces a Jesús, que hoy sea el día que lo conozcas en tu corazón. Abre tu corazón para recibir el mensaje del Señor y creerlo. No es solamente creer que Jesús vivió o que existió o que había un buen maestro que se llamaba Jesús. No, era Dios y bajó del cielo, se hizo hombre, caminó entre nosotros, murió por tus pecados y los míos y resucitó a los 3 días y caminó entre los discípulos, entre una multitud de 500, y después fue levantado y se fue hacia el cielo, y la Biblia dice que viene de nuevo, y viene de nuevo. ¿Cuándo? Pronto. Mañana, no sabemos. El año que viene, no sabemos. Puede ser 100, 10 años. ¿Estás listo? Si viene hoy, ¿estás listo? Oremos antes de entrar en nuestro estudio. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por poder estar unidos, Padre. Dice, donde hay dos o tres, estás tú ahí en nuestra presencia, Señor. Y Padre, hoy estamos reunidos, Señor. Padre, tú sabes los corazones de uno. Los que te conocen, los que no te conocen. Sabes los corazones que están escuchando en línea, Señor. Padre, que hoy sea el día que entreguen su corazón a ti, Señor. Que no haya compromiso en nuestras vidas, Señor. Que si eran cristianos y se han regresado al mundo, Padre, que regresen. De pronto tuvieron una experiencia de emoción, pero no tuvieron una relación verdadera contigo. Que hoy sea el día que regresen a ti, Señor. Padre, te pedimos que los ayudes a entender tu palabra, a recibir tu palabra, y más importante, a ser obediente y aplicar lo que escuchamos en tu palabra, y caminar en el poder y el Espíritu Santo. Amén y amén. Ok, Pablo estaba enseñando una conferencia de pastores en la ciudad costera de Milito y compartió el corazón de un pastor con los ancianos de Efesio la semana pasada. Pablo había contado el costo de seguir a Jesús
y el costo del ministerio. El Espíritu Santo reveló que habían pruebas y tribulaciones y dijo que ninguna de estas cosas me conmueve, ni considero mi vida querida para mí mismo. Pablo marcharía hacia adelante y nosotros también debemos marchar sobre adelante, no importa las tribulaciones que vengan. Mientras que caminemos en el poder del Espíritu Santo, podemos conquistar las tribulaciones, podemos tener la paz de Dios, aun que no haya paz alrededor de nosotros, porque somos hijos y hijas de Dios. Si no eres, hoy es el día. Ok, vamos a entrar rápidamente al Hechos 21 y vamos a leer los primeros 2 versículos. Hoy vamos a cubrir los primeros 16 versículos de Hechos 21 y vamos a repartirlo en diferentes secciones. Ok, Hechos 21, versículo 1 dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directa a Cosa, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Patara. Y hallando un barco que pasaba en Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Pablo y los ancianos de Efesio estaban tristes y emocionados con la separación, ya que para muchos de ellos sería la última vez que los tocaría verlos. Pero Pablo era un hombre en una misión, siendo obediente a la voluntad del Señor. Navegaría hacia el sur de Asia Menor, que era el país de Turquía, hacia la costa de Israel. El viaje inicial entra en diferentes puertos y demoraba ahí un día, era de un día para el otro, hasta que llegó a Patra, donde encontró a un buque de carga que lo llevaría directamente a la costa de Siria. Leamos el versículo 3 y 4, dice: al visitar a Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y ahí, hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ok, en aquellos días los viajeros navegaban en la parte superior del barco, que estaba cubierto, y estaban expuestos al clima. Pablo, siendo un fabricante de tiendas, pudo armar su tienda y clavar en la cubierta para proporcionarse la protección del clima. Y él también podía ofrecer sus servicios a los que viajaban, porque no habían en esos tiempos las líneas de Caribbean y estos otros barcos que la gente va de lujo hoy. Eran barcos de cargos, entonces les tocaba estar encima del barco arriba. Este no era un buque de carga de pequeño tamaño, ya que necesitaría 7 días para descargar la carga y posiblemente volver a cargar un viaje más pequeño a Tolimas, cerca de Cesarea. Pablo se dirige a la playa mientras que está esperando. ¿Qué creen que está haciendo Pablo? ¿Creen que está en la playa relajándose y de pronto atrapándose a unas olas mientras que ellos terminaban? No. Pablo va y busca a otros discípulos. No sabemos quién plantó la iglesia que estaba ahí en el área de Tiro, pero recuérdese que había un loco religioso llamado Saúl. Estaba cazando y persiguiendo y matando a los cristianos. En el Hechos 8 leímos eso. Y como resultado, la iglesia se extendió hasta el norte de Fenicia. Esa turca ahora se conoce como el nombre de Pablo, después de encontrar a Jesús en su camino a Damasco. ¿Y tú? ¿Te has encontrado con Jesús? Mira
Jesús puede cambiar la vida de alguien que mataba a los cristianos. Esa transformación solamente la puede hacer el Señor. Cambiar una vida así. De pronto estás pensando, no, el Señor no me puede perdonar. Usted no sabe lo que yo he hecho. Yo era traficante, yo mataba, yo robaba, vendía drogas, era gamín, de pronto ha violado a gente, ha matado, de pronto tuve abortos, estaba en drogas, era mujeriego, o de pronto era una combinación de todas esas cosas. Jesús tiene el poder de transformar nuestras vidas, porque los ama. Ninguno de nosotros somos perfectos. Si no, no necesitáramos el sacrificio de Jesús en la cruz. No era necesario si hubiera otra manera. Y si tú crees que tus pecados son más pequeños de todos los otros que nombré, entonces no tienes el corazón de Jesús. Toditos somos necesarios y toditos, ninguno merece el perdón de Jesús. Pero sin embargo, Jesús no los ha dado. La cosa es, los has recibido. Has venido ante sus pies, abriendo tu corazón y creyendo que Jesús es Dios, el Señor, que bajó, murió y resucitó por tus pecados. Y le has pedido perdón. Cuando viajas a una nueva ciudad o país, estás como Pablo buscando otros creyentes con quien tener compañerismo. O dices, no, yo estoy de vacaciones, o yo estoy de viaje. Esas cosas de la iglesia, no, esos son para nada más los domingos, o en mi iglesia local, o de vez en cuando, o solamente la Semana Santa, o la Navidad. O eres como Pablo, buscando a donde vayas, buscando a otros creyentes para reunirte con ellos. Cuando yo viajo de negocios o vacaciones, miro a ver si encuentro otra capilla Calvario en el área. Después busco a restaurantes colombianos, otros restaurantes latinos. Busco un lugar para poder alimentar mi espíritu con otros creyentes, y también, como ven, me alimento también de la carne. No estoy flaquito. En el versículo 4, los creyentes que están ahí le dirigen a Pablo a través del Espíritu. El Espíritu Santo le está hablando a ellos y le dice que no fueran a Jerusalén. Ahora, no es que el mensaje estaba incorrecto, porque el Espíritu Santo le dio la visión de lo que le iba a pasar a Pablo. Pero a veces la palabra profética no es para decirle que vaya o no vaya, es para nada más alertar lo que va a pasar. Entonces, le estaban dando una palabra profética. Era una palabra para advertir a Pablo de las pruebas que vendrían para prepararlo. O estaban tratando de detenerlo por su bien. Pablo irá a Jerusalén. Desea alcanzar a su pueblo, los judíos. Él dice en Romanos que si pudiera renunciar su salvación para que ellos fueran salvos, él lo haría. Romanos 9:1-4 dice esto: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo por dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. A pesar de su corazón, donde quiera que iba,
los judíos se volvían en contra de él. Sin embargo, nunca le impidió tratar de llegar a ellos. ¿Y tú? ¿A quién te han puesto en tu corazón el Señor alcanzar? ¿Alguien o un grupo de gente que te duele, que no conocen al Señor? ¿Estaba Pablo siendo rebelde por no hacerle caso a los que estaban ahí, los cristianos, y diciéndole que iba a ir de todas maneras? Algunos comentarios piensan que sí. Sin embargo, mire lo que dice las Escrituras. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, hablando a Pablo, Lucas, que es el autor del libro de Hechos, guiado por el Espíritu Santo, escribió esto. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar en mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Dios ya le había dado la comisión a Pablo. Primero era para los gentiles, pero también él iba a alcanzar a hablar, a ser testigo en frente de reyes y los hijos de Israel. Ahora, los resultados no son del hombre. El único trabajo de nosotros es ser testigo de Dios y traer el mensaje. Yo no puedo cambiarle el corazón a nadie acá. A nadie. Es solamente un trabajo de Dios y del Espíritu Santo. El trabajo mío es traer la palabra de Dios, preparar, orar, para que el Espíritu Santo trabaje en ustedes. Ya, ese es el único trabajo mío. Y dice acá, la voluntad del Señor para Pablo era ser un testimonio para los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Después de venir al Señor, pasaría 3 años en el desierto de Arabia con el Señor. Cuando él regresa a Damasco, ahí fue cuando él tuvo el encuentro con el Señor, que se le apareció, y estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos. Ahora regresa, porque dice, ellos conocen quién yo era, y mi vida ya no es la misma, y van a ver que ha cambiado, pero tengo todavía esa misma autoridad. Y cuando llega a Damasco, de una vez tratan de perseguirlo y matar a los cristianos, y sería expulsado después de predicar a Jesús. Entonces, el que perseguía a los cristianos ahora es el perseguido. Luego lo ayudan a escapar de ahí y se dirige a Jerusalén y trata de predicar a Jesús ahí también. ¿Y qué pasó? Los judíos ahí quieren matarlo. E incluso los apóstoles eran escépticos, pero Bernabé respondería por su conversión. Dijo, yo he visto la conversión. Sí, él seguía y quería matar a los cristianos. Pero ahora se ha convertido. Tuvo un encuentro con Jesús. Otra vez, le pregunto a usted, ¿has tenido un encuentro con Jesús? No me digas que sí o que no. Tus acciones reflejan eso. Porque es fácil decirlo. Pero ¿qué dicen tus acciones? Me dices que conoces a Jesús, pero no vas a la iglesia. Me dices que no conoces a Jesús, pero todavía tienes la misma boca sucia. Me dices que conoces a Jesús, pero todavía sigues mintiendo. Me dices que conoces a Jesús, pero todavía lo único que te importa es el dinero. Me dices que conoces a Jesús, pero no hay cambio en tu vida. Pasarían muchos años que Saúl o Pablo estaría sirviendo al Señor en silencio en la ciudad donde nació, en Tarso.
Luego fue llamado para ser el apóstol a los gentiles, donde fue como de 7 a 10 años después. Donde cuando él iba a un lugar, había avivamiento o habían disturbios. No importa si habían miles de personas o eran 10 personas o una persona. Había impacto por atraer la palabra del Señor. Pablo era un serbio del Señor y los resultados no fueron los de Pablo. Hoy en día, el predicador, el pastor, el evangelista, él se está tratando de traer atención a sí mismo, no sabiendo que el trabajo es el del Señor. El Señor es el que hace el aumento, el Señor es el que cambia la vida, pero tratamos de traer cosas del mundo para llenar asientos, para crecer mi iglesia. Pero no, ese es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del predicador es simplemente predicar la palabra del Señor completa, como aprendimos la semana pasada, y que la palabra empiece a funcionar en nuestras vidas. Pero no, queremos hacerlo en nuestro esfuerzo. Hablando de eso, no lo tengo en mis notas. Había un libro llamado El propósito de la vida, o ¿cómo se dice en español? El libro de Rick Warren, que se llamaba El camino de propósito, o la iglesia de propósito, a Purpose Driven Life. No sé cómo se dice en español. Una vida de propósito. Y estaba en todas las iglesias. Aprendí esta mañana, estaba escuchando una prédica de nuestro fundador, Chuck Smith, y estaba aprendiendo que el libro se vendió millones, pero ¿cómo fue el resultado? Usó una táctica del mundo, de mercadero o marketing, y él mandó el libro, se lo mandó gratis a 12,000 pastores. Y después lo hizo, le ofreció que le ofreciera el libro a toda su congregación por $7, el costo del libro. Y entonces ya, dándole gratis a 12,000 personas, a 12,000 pastores, y entonces la iglesia comprándole el libro a $7 para toda su congregación para que lo leyera en 40 días. Entonces esa gente le dijeron, ahora ustedes, ya que lo han leído, cómprenlo. Y entonces cada persona compraba como 5 a $20, el precio regular. Y entonces ese libro se vendió millones de libros, usando la técnica del mundo. Le cuento esa historia porque dijimos, no, ese libro vendió muchos, pero vimos la táctica que usaron. Y si estás buscando propósito en tu vida hoy, primero hay que buscar la voluntad de Dios para ti. No mi propósito, no la voluntad mía, sino cuál es la voluntad de Dios para mí. Pablo continúa siendo guiado por el Espíritu Santo para hacer la voluntad del Señor. Él podría hablar con reyes, él va a poder hablar con los reyes y los hijos de Israel. Puede que no vea el fruto, pero recuérdese, estamos llamados a testificar y dejar los resultados al Señor. Pero el hombre se mira en las cosas. Mira a ver si la iglesia está llena. Mira a ver con sus propios ojos. Pero no saben que si fue manifestado por hombre
o de Dios, porque vemos, mire esa iglesia, está llena, tienen 40,000 personas allá, 20,000 personas, debe ser el movimiento de Dios. Les acabo de explicar una táctica que se usó. Estamos tratando de usar tácticas del mundo, porque pensamos que tener suceso es definido en los números. Recuérdese que la palabra de Dios dice que hay muchos caminos, pero solamente hay un camino al cielo, y son pocos los que entran por ese camino. ¿Qué pasó con estos creyentes que le estaban tratando de decir a Pablo que no fuera a Jerusalén? ¿Estaban equivocados? No, fueron guiados por el Espíritu también. Estaban preocupados por Pablo como un compañero creyente. A veces tendrás creyentes con buenas intenciones, tratando de evitar que cumplas la voluntad del Señor. La manera más cercana de saber si estás en la voluntad del Señor es estar cerca a Él y caminar con el poder del Espíritu Santo. El Señor te va a dar paz. El Señor te va a dar confirmación. Aunque hayan otros que digan, no, eso va a ser difícil. La vida cristiana no es fácil. No quiere decir que va a ser fácil la vida. Vemos a Pablo. ¿La vida de Pablo fue fácil? No. A donde iba lo querían matar. ¿Paró de ministrar? No, siguió. ¿Tenía poder especial? No, tiene el mismo acceso al mismo poder que tenemos nosotros, al poder del Espíritu Santo. No era un Dios. No, era uno como nosotros. Sigamos leyendo versículos 5 y 6 que dicen: cumpliendo aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres y hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodilla en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. ¿Cómo sabes que querían lo mejor para Pablo? Acá vemos. A pesar de sus súplicas para que no fuera, lo acompañaron hasta que estuvo afuera de la ciudad, lo cual era costumbre en esos tiempos. Pero cuando fueron a la playa y oraron abiertamente con Pablo y el equipo que viajara con ellos, ahí demostraban que eso no era la costumbre. No tenían pena de orar al frente de otros. No importa lo que hicieran. Mira, esos están orando públicamente. Tristemente, hoy muchos cristianos tienen pena de su fe, tienen pena de demostrar su fe. Puedes darle a alguien una palabra de aliento y guía sobre lo que el Señor te está diciendo, pero en el fin, el Señor es el que abre y cierra las puertas. Ora con ellos y pídele al Señor que abra las puertas que son de Él y cierre las que no son de Él. Ese es el único trabajo de nosotros. Si oramos por alguien y le decimos, no, esto va a pasar en el nombre del Señor, y yo lo clamo, los estamos haciendo como si fuéramos Dios, como si Dios está dispuesto a responder a cualquier petición que le pidamos. Y cuando no sale esa petición, entonces ¿qué pasa? La persona piensa, pues Dios no me ama. O de pronto no soy un verdadero cristiano porque no me escuchó mi oración. O no tuve suficiente fe. No. Es la voluntad de Dios, no es la voluntad mía. Hablando de orar, estás abriendo en oración cuando vas a comer en público.
es un demuestro pequeño para testificar que no te da pena. Pero también le estás dando gracias al Señor por tu comida. Deja que tu luz brille para que puedas traer esperanza a un mundo que está en oscuridad. Necesitan tener esperanza. Necesitan saber tener algo diferente. Cuando miras alrededor, la gente no tiene esperanza. La gente lo están botando del trabajo. Están viviendo en las calles. No saben cómo van a pagar la renta. Están atracando. Sigamos. Versículos 7 al 9. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolimaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los con que él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas o vírgenes que profetizaban. Pablo está bajando a Jerusalén. Aunque los judíos siempre dicen, cuando van a Jerusalén, no importa si vienen del norte o del sur, ellos van arriba hacia Jerusalén. Y su próxima parada era Ptolemaida, donde se encuentra con otro grupo de creyentes y se queda con ellos un día. Luego se dirige a Cesarea y entra en la casa de Felipe, que veremos que se quedaría ahí muchos días. Vemos algo hermoso acá, una imagen de hospitalidad dentro de la familia de Dios, entre la iglesia. Aunque son de diferentes lugares, era una iglesia católica. ¿Sabe que la palabra católica quiere decir universal? Eso es lo que significa la palabra católica. En Romanos 12, Pablo escribe ahora que sabes lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vamos a ver algo. Mire, en el libro de Romanos 12, ya después de que uno sabe lo que Cristo ha hecho, que sabiendo que nadie conocía a Dios, nadie lo amaba, pero demostró su amor y usa los primeros 11 capítulos del libro de Romanos para poner su caso, poner su vida como un sacrificio, exponerse a la gente, decirle, mire, aunque yo era maestro de maestros y todo esto, todavía era un pecador. Habla como de Israel, Jesús adoptó a la iglesia. Después de explicarle todo sobre el pecado y lo que Jesús hizo, dice, ya después de eso, ahora vamos a explicar qué es nuestra respuesta a lo que ha hecho Jesús. Y entonces en Romanos 12 dice, se dirige a la aplicación práctica que debemos ya cuando uno se ha convertido. Primero nos llama a ser un sacrificio vivo, que es un regalo aceptable para Dios, y a transformar nuestras mentes a través del Espíritu Santo. Luego nos anima a usar nuestros dones espirituales para servir a Dios. El don de enseñanza, de ministro, de ayudas, de extorsión. Después, termina el capítulo 12 describiendo lo que significa comportarse como un cristiano. Romanos 12, 9 al 21, vamos a leer. Romanos 12, 9 al 21. Dice, el amor sea sin fijamiento, aborrece lo malo, siguiendo lo bueno. Amamos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honor, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fielmente en espíritu, sirviendo al Señor.
Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo por las necesidades de los santos. ¿Quiénes son los santos? No son las estatuas, de cada uno de nosotros, de los cristianos, practicando la hospitalidad. Hay un llamado a la hospitalidad. Eres amable con tus hermanos y hermanas en Cristo. Ese es el llamado acá, encima de otras cosas. Pero no se detiene ahí. No es solamente al hermano y la hermana. Mire esto. Versículo, siguiendo en Romanos 12, versículos 14 al 21. Mire lo que dice acá. Bendice a los que los persiguen a ustedes. Bendice y no los maldigas. Gozad con los que se gozan. Llora con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. A mí me gusta en inglés que dice, si es posible. Si es posible. Si es posible en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, mátalo. No. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, acusas de fuego amontonarse sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es lo que debemos ser como cristianos. No solamente a la iglesia, sino al enemigo, al que te ha perseguido, al que te ha hecho mal. Es difícil, sí. Como les dije, la vida cristiana no es fácil. Por eso el llamado. También nos dice que nos animemos a ser hospitaladores y amables y bendecir a aquellos que nos han perseguido e incluso han hecho el mal contra nosotros. No es solamente hay que bendecirlos. Hermanos y hermanas, el infierno es un lugar verdadero y también ese es el cielo. Y a tu peor enemigo, no sé cómo puedes ser cristiano y pensar que quieras que alguien vaya para el infierno, porque es tortura por eternidad, no por un tiempo. Mira, el tiempo que estás acá es como un vapor, sea 50, 60, 80, 100 años. Es un vapor comparado a la eternidad. Y los que se van para el infierno solamente van a estar en fuego y los dientes van a estar guardándose los dientes porque están en dolor, en sufrimiento. Nadie merece eso. Y no fue hecho para nosotros. Fue hecho para Satanás y los ángeles que se fueron con él. Regresando a este tema de bendecir a aquellos que te han perseguido e incluso han hecho mal contra ustedes. Piensa eso por un minuto. ¿Cómo estás viviendo esto? Es difícil, especialmente si lo haces con tus propios esfuerzos. Si lo tratas de hacer dentro de esfuerzo, imposible. Imposible. Nuestro corazón no puede perdonar. Nuestro corazón es duro. Tiene que ser
algo de Dios. Mientras piensas en esto, vamos a ver un ejemplo en la vida real. No es la mía, acá mismo en la escritura. Nuestro texto en Hechos 20, versículo 8 dice, en Hechos 20, 21, disculpe, versículo 8 dice que Pablo entró en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y se quedó con él y sus 4 hijas vírgenes que profetizaban. Para entender el contexto acá, recuérdese, Felipe fue uno de los 7 judíos. Tienes que regresar a Hechos 6. El libro de Hechos 6, donde Felipe era uno de los 7 judíos griegos que fueron seleccionados en Hechos 6 para servir a los creyentes que estaban creciendo. Había tanto avivamiento y un nuevo movimiento del Señor que no habían suficientes sirvientes. Y también los que eran judíos griegos no se estaban tratando bien por los otros judíos. Entonces dijo, seleccionen entre ustedes a 7 personas. ¿Y cuáles eran las calificaciones? Para servir esta capacidad, tenían que ser de buena reputación, estar llenos del Espíritu Santo y tener sabiduría. ¿Sabes quién más fue uno de los 7? Esteban. ¿Se recuerdan de Esteban? Estaba en Hechos 6, estaba en Hechos 7. ¿Y qué le pasó a Esteban? Era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Él, como Felipe, estaban sirviendo mesas. Era uno de los primeros diácones en la iglesia, sirviendo. Esteban no solo estaba sirviendo junto a Felipe y los otros 5 diáconos, sino que sería conocido como el predicador de un mensaje. Él predicó un mensaje y ya. Yo creo que él predicó muchos otros mensajes, pero la Biblia solamente tiene uno de sus mensajes. ¿Y qué pasó en ese sermón? Era el más largo, porque empezó a explicar a Dios desde el principio de Génesis y lo trajo hasta Jesucristo. Y había a alguien ahí escuchándolo. Alguien de la ley, alguien de los maestros de maestros, que estudió debajo Gamaliel. Pero Felipe también sería el primer discípulo que mataron. Y ya cuando los religiosos vieron que mataron a uno, ya dijeron, entonces ya cuando uno mata a uno, entonces dice, puedo matar a 2, a 3, a 4, a 5, ya hice el pecado. Y ya tengo el olor o ha tomado la sangre y sabe que me gustó. Y van a seguir. Y entonces, de ahí empieza la persecución en contra de la iglesia. Lo que obligó que se fueran de Jerusalén. Entonces empezaron a irse los discípulos. Pero eso era el plan de Dios también. Él les dijo que iban a ser testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta las naciones. Pero se estaban quedando cómodos. Entonces a veces las persecuciones, las tribulaciones, los ayuda a hacer la voluntad de Dios. Como resultado, Felipe se había dirigido al norte y predicaría en Samaria a los samaritanios mixtos, que eran judíos mezclados con otra raza. El ángel del Señor llevaría a Felipe a predicar también a un eunuco y tope, y luego se establecían en Cesarea, donde se le conocía como Felipe el evangelista. Ahora viene la prueba. Puedes hacer grandes cosas por el Señor, pero
¿cómo manejarías una explosión del pasado? ¿Qué significa eso? Estás haciendo las cosas del Señor y viene una memoria del pasado. Pero no solamente una memoria, sino la persona está ahí mismo. Les voy a seguir dando un poquito de esta historia. ¿Sabes quién estuvo de entre la petición de su buen amigo Esteban? ¿Quién sostenió los abrigos de las personas que apedrearon a Esteban? ¿Y quién persiguió a la iglesia? Un tipo llamado Saúl, ahora conocido como Pablo. Y este Pablo está parado en la puerta de Felipe. Son 20 años después. Es una explosión del pasado. Alguien del pasado ha venido. Y ahora tu fe va a ser, vamos a ver, ¿puedes testificar que tienes la fe verdadero? ¿O qué va a pasar ahora? Como pueden ver, el Señor salva a cualquiera. Por de pronto usted dice, ¿el Señor puede salvar a alguien así? ¿Cómo? Es la voluntad del Señor. Ok, Señor, pero necesitas traerlo a mi casa. Estoy feliz ya que se salvaron. Sí, ay, qué chévere, se salvaron. Muy rico. Pero ellos... Lo triste es que muchos lo dicen en serio. Lo estoy charlando, pero no, muchos de ustedes piensan así. ¿Cómo es que el Señor pudo salvar a esa persona? No saben quién era. Jesús dijo esto en Juan 13:35. De este modo todos sabrían que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Dios dijo que demostró su amor hacia nosotros cuando aún éramos pecadores. Entonces la pregunta no es cómo fue que el Señor los perdonó a ellos. La pregunta es, ¿de qué te ha perdonado el Señor a ti? Es un milagro que los perdonó. Y si no te has perdonado porque no te has arrepentido, ha venido antes de Dios, hoy es el día de arrepenterte y venir, Señor, yo sé que soy pecador, no merezco tu salvación, pero he escuchado tu llamado y mi corazón dice, aquí estoy, Señor, perdóname por mis pecados. Él escucha esa oración. Felipe no solo era un hombre de Dios y siervo de Dios, sino que era un padre piadoso, ayudando a criar 4 mujeres jóvenes de Dios que permanecieron puras y tenían el don de profecía. Hay un mensaje ahí que se puede predicar, pero lo que lo quiero hacer recordar de que puedes vivir en un mundo oscuro y aún criar hijos piadosos, que temen a Dios, que aman a Dios. Y para ustedes jóvenes no necesitan ceder a las tentaciones y a la presión de este mundo. Seas una luz en la oscuridad. El Señor también quiere usar tu vida. Leamos siguiendo en Hechos 21, versículos 10 al 11. Dice, y permanecieron nosotros ahí algunos días, descendiendo de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregará en manos de los gentiles. Pablo no se queda ahí un día, estuvo ahí durante muchos días. Hubo compañerismo,
perdón, reconciliación. Y tuvo me imagino que había un gran tiempo de testimonio de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas y en el ministerio de los dos. Dios los ha usado los dos. Qué lindo era eso. Y entonces viene un profeta de la región de Judea y salió al estilo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas ilustraban, hacían el tipo hacían una ilustración para traer un mensaje. Y este hombre que poseía el cinturón sería atado por los judíos y entregado a los gentiles. ¿Se puede confiar esta profecía de este hombre? Era una palabra, la palabra acá dice que era una palabra del Espíritu Santo. El mensaje también proviene de una fuente confiable. En Hechos 11, primero vemos a Agabo. Mira lo que dice ahí, Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambrea en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saúl o Pablo. Pablo no solo estaba ahí para escuchar el mensaje de Agabo la primera vez en Hechos 11, sino que se confiaba en él, confiaban en él y Bernabé para entregar la ofrenda recolectada para traerle de vuelta a Judea, para que no sufrieran de hambre. La hambruna había pasado hace varios años antes, pero Pablo estaba en otra misión de regreso a Judea. Él viene con una ofrenda ahora para la iglesia que está pobre en Jerusalén, de las iglesias gentiles. Porque ¿qué era el corazón de Pablo? Él estaba acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo. Los judíos eran muy racistas y de verdad no querían estar con los gentiles. Pero él está usando esta oportunidad de lo que Dios está haciendo en los gentiles para apoyar a la iglesia en Jerusalén. Hay muchos de nosotros que fuimos criados en familias racistas, digamos la verdad. La palabra racista no es la correcta palabra, sino con prejuicios sobre gente más oscura que nosotros, o gente de diferente estilo de vida. Es lo mismo, es pecado. Y como cristianos tenemos que estar unidos. Y Pablo está haciendo eso, está tratando de traer unidad en el cuerpo de Cristo. Y es tristemente la iglesia hoy en día está muy dividida. Los hemos separado muy lejos de la palabra de Dios. Y es la única oración que no fue contestada. Porque Jesús predicó, mi oración es que la iglesia sea una. Ambos profecías eran realidad. Lucas registró a Pablo diciendo esto en Hechos 20, que leímos la semana pasada. Hechos 20, 22 al 23 dice, y mira ahora, voy atado en espíritu a Jerusalén. Este es Pablo, sin saber las cosas que me sucederán ahí, excepto que el Espíritu, ¿quién está mandando a Pablo? El Espíritu Santo testifica que en cada ciudad, diciendo que me esperaba cadenas y tribulaciones. Pablo sabe que le vienen tiempos difíciles. Sin embargo, él sigue para adelante. Pablo no está sorprendido por la profecía. Fue la gracia de Dios revelándole un poco más los detalles que enfrentaría. Sin embargo, Pablo fue guiado por el Espíritu y avanzó para hacer la voluntad del Señor. Yo me recuerdo haber leído este libro
preparando el año pasado para el primer sermón que íbamos a hacer. Y entonces, antes de predicar un libro, lo leo todo entero y empiezo a hacerle líneas. Y te digo que no estaba tan animado leyendo y viendo los sufrimientos de Pablo y poniéndome los zapatos de Pablo, porque sentía que el Señor me estaba hablando en ese momento. Y de pronto soy como uno de esos discípulos que le dijo, pero como Pedro le dijo a Jesús, y él, cuando Jesús le empieza a decir a todos que van a morir y van a sufrir, y entonces Pedro le dice, pero él, hablando de Juan, ¿y él qué? Y Jesús le dice, no te preocupes de él. No, porque si usted mira la historia de todos los discípulos, todos fueron matados. Hasta Pedro lo crucificaron, pero dijo, no, yo no soy, crucifícame con cabeza para abajo. No, porque yo no merezco ser crucificado de la misma manera que el Señor. A otros le cortaron las cabezas, los tiraron de una montaña y cayeron y los mataron a piedra. Todos murieron difícil. No porque a Juan no trataron de matarlo, a Juan hasta lo trataron de quemar en vivo, el César en Roma. Pero uno mira y leyendo y uno no. Uno puede desanimarse viendo que el camino cristiano y entrando al ministerio puede ser difícil. Pero Dios no nos da toda la visión, porque de pronto uno ni quiere empezar. Y entonces, aún cuando estudio hoy y en estas semanas, el Señor me da un poquito. Y entonces, pero también a la misma vez me anima y me dice, yo estoy con ustedes. Yo estoy con usted, siga para adelante. Van a haber tiempos difíciles. Y como Pablo tenemos que seguir para adelante. Estar en la voluntad del Señor. No sabemos lo que va a pasar. Pero cuando vengan esas dificultades en tu vida, ¿te vas a animar o vas a decir, no, esta vida es muy difícil? Y negar tu fe. Si caminamos en la carne, será muy difícil. Pero caminando en el Espíritu, aunque haya tribulaciones alrededor de nosotros, puede haber paz. Sigamos leyendo acá. Si quieres saber la voluntad del Señor, hay que estar en la presencia del Señor, en oración, en la palabra de Dios, en comunión con otros y viviendo nuestra fe. Leamos Hechos 12 al 13, donde dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subas a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Usted puede estar en la voluntad del Señor, caminando en el Espíritu, y luego tendrás a tus amigos más cercanos y otros cristianos tratando de disolverte de la voluntad que Dios tiene para tu vida. No eran solo los discípulos ahí en la casa de Felipe, sino que eran Lucas y los otros discípulos que viajaban con Pablo. Ahí dice que nosotros eran Lucas y los que viajaban con Pablo. Después de que escucharon esta profecía de lo que le iba a pasar a Pablo, le estaban sugiriendo que no vayas, no vayas. Y mire lo que dice, me hace recordar de esta historia en Mateo 16.
Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dices que soy? Después de escuchar unas respuestas de lo que la gente había dicho, dicen, no, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y después Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y en el versículo 17 Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonas, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, le cambia el nombre. Y sobre esta roca, hablando de Jesús, la roca que es Jesús, edificaré mi iglesia. Y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, que como hemos leído, era el reino de abrir las puertas al Espíritu Santo. ¿Quién fue el primero que predicó y vino el Espíritu Santo sobre los judíos? Pedro. Después de que Felipe les predicó a los samaritarios, Pedro tuvo que venir y después el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y después en la casa de Cornelio, a los gentiles y su familia, Pedro predicando, sin haber terminado la prédica, cae el Espíritu Santo sobre ellos. Eso es la referencia ahí. Pero lo que dice acá, el Señor, después de que el Señor lo levanta y le dice todas estas cosas que Pedro va a hacer, entonces empieza a predicar su muerte y su resurrección y la comparte con los discípulos. Y mire lo que pasa en ese mismo capítulo 16 de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales y sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitaré al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a recomendarle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, y ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los de los hombres. La realidad es que incluso los cristianos con buenas intenciones pueden ser usados por Satanás para alertaje, para tratar de descarrilarte de la voluntad del Señor en tu vida. He contado el costo y estoy listo para ser atado, dice Pablo. Yo he contado el costo, estoy listo para ser atado y morir por el nombre del Señor Jesucristo. Esta confianza y fiducia proviene de conocer la voluntad de Él, la voluntad de Dios en su vida. ¿Cómo puedes saber que está la voluntad de Dios en tu vida? El Señor te da paz, te da confirmación y tendrás el audez como Jesús y Pablo. Para cuando vengan otros que te digan, esa no es la voluntad de Dios, tú puedas tener esa confirmación. Ahora, si no tienes paz y si Dios no te ha confirmado por la palabra de Dios, no que tu amigo o tu pastor te dijo, oh sí, esa es la voluntad. No. Dios confirma en su palabra. Si no estamos en la palabra de Dios, entonces ¿cómo te va a confirmar? También en Romanos 8:38 dice esto, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nadie, ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. La voluntad de Dios es que nadie perezca, que nadie vaya para el infierno. Él demostró al morir en la cruz, Él demostró su amor al morir en la cruz por ti y por mí. Luego nos selló con el Espíritu Santo cuando creímos y como resultado, nada puede separarlos del amor de Dios.
Ahora, fueron capaces de sacudir la confianza que tenía Pablo. Vamos a concluir nuestra lectura con los últimos 3 versículos. En Hechos 21, 14 y 16, que dice: y como no le pudimos persuadir, decidimos diciendo: hagás la voluntad del Señor. Después de estos días hechos y los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un llamado Mnasón de Chipra, discípulo antiguo, con quien nos hospedáramos. Si no puedes ver, no puedes vencerlos, únete con ellos. Es un dicho americano. Significa que si alguien es demasiado fuerte para que lo derrotes, es mejor estar en el mismo lado que ellos. Después de ver la astucia de Pablo, dijeron que vamos a apoyar a nuestro hermano y oremos en voz alta para que sea la voluntad del Señor. No solo oraron, sino que algunos de ellos empacaron sus cosas, y cuando estaban con Pablo y el equipo en el viaje de Jerusalén, entonces empacaron sus cosas y algunos de ellos se fueron con Pablo. Incluso un discípulo llamado Mnasón, quien posiblemente fue discípulo desde los días de Jesús. Dice que era un discípulo antiguo. Y esa debe ser nuestra oración. A menudo oramos para tratar de que Dios no sea la voluntad de nosotros, que sea la voluntad del Señor. Ya sea nuestra salud, o una situación financiera, o una circunstancia difícil. Claro, uno no quiere pasar por esas dificultades. Uno quiere salirse de esas dificultades. Pero nuestra oración debe ser: Señor, que sea tu voluntad, no la mía. Porque de pronto el Señor te tiene en esa situación difícil, porque te tratan de corregir algo, o te estás tratando de crecer, o es la única manera que te acercas al Señor. Cuando no oramos por la voluntad del Señor y oramos que algo pase, nos frustramos y enojamos con Dios cuando no nos responde de la manera que queramos, porque no fue la voluntad de Dios, sino no respondió con la voluntad mía. Te hago ya que vamos a terminar. ¿Estás buscando la voluntad de Dios en tu vida? ¿Estás buscando propósito en tu vida? Entonces, esta es la manera de buscar la voluntad de Dios. Muere a ti mismo y renuncia a tus deseos personales. Sumérgete en la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Ora al Señor. Aplica lo que estás aprendiendo en la palabra de Dios y anda en el poder del Espíritu Santo. Oremos. Y la semana que viene vamos a ver cómo Pablo fue recibido en Jerusalén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, de entrar a tu palabra, conocerte más. Y ayúdanos a estar en tu voluntad, Señor. Ayúdanos a acercarte más a ti, Señor. Para aquellos que no te conocen, que hoy sea el día que se arrepientan y que escuchen tu llamado en su vida, Señor. Te damos gracias por este lugar que podemos reunirnos, Señor. Te damos gracias por la salud, por darlos comida. Padre, te damos gracias que los salvaste, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Pedimos todas estas cosas en nombre de Jesús. Amén y amén.